Muy bien, hermanos, bienvenidos de regreso a la segunda parte de este tercer tema que son géneros bíblicos de nuestro curso de hermenéutica bíblica aquí en Lakeview U. Vamos a empezar, vamos a ver los libros que caen sobre el género de libros históricos de la Biblia. ¿Okay? Tenemos José, Jueces, Ruth, Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes. El más obvio de todos, Primera y Segunda de Crónicas, ¿no? Ya si Primera y Segunda de Crónicas no es histórico, pues nada lo es. Nehemías, Esther, Esdras. Y aquí hay un poco de conflicto porque los evangelios dicen, pues el evangelio debe ser su propio género. Y sí, definitivamente ahí se puede hacer un caso para que el evangelio sea su propio género. No obstante, es totalmente histórico. Y nos muestra también cómo el creador del universo, más que cualquier otro libro, nos muestra cómo el creador del universo entra en la historia humana, ¿sí? Trasciende el espacio, tiempo, universo y entra en la historia humana conforme dice la profecía. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es totalmente histórico, pero sí se puede también analizar desde un punto de vista de un género evangélico. Y el libro de los Hechos. También ese es otro libro como Crónicas, que pues Hechos quiere decir lo que sucedió y la historia nos cuenta lo que sucedió. Libros de libros proféticos de la Biblia, pues aquí vamos a tener a todos los profetas menores y mayores, y también aquí está Apocalipsis, que es profecía, y hay unos por ahí que dicen, no, pues que Apocalipsis debe de tener su propio género, ok, pues también es válido eso, hay que adaptar un poquito la interpretación para Apocalipsis, no obstante, es profecía, ok. Los libros de leyes básicamente es el Pentateuco y nos habla el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En cantidad de esto pues hay historia a lo largo y ancho de esto, pero son los libros de leyes. Libros de poesía de la Biblia: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de Cantares. ¿Okay? De ahí viene la poesía, y pues también se le conoce a este género como el género de sabiduría, porque está lleno de los dos, está lleno de poesía y está lleno de sabiduría. Como guste decirle, está bien. Esto es importante, porque cuando vamos a hacer un análisis literario, ¿sí? El lenguaje no se trata de la misma forma. Por ejemplo, una palabra que lo diga en un libro de poesía no se puede tratar de la misma forma en una palabra que se diga en un libro histórico. Y eso es clave para la interpretación, ¿sí? Porque el lenguaje cambia. Entonces, todo este tipo de cosas, como les digo, debemos empezar a pensar ya en cosas como interpretación. ¿Qué tiene que ver esto en la interpretación? ¿Qué tiene que ver esto en la interpretación? Y le digo, a lo largo de los siguientes temas vamos a estar viendo y desarrollando una interpretación más profunda del mismo texto. Libros tipo cartas, pues aquí tenemos todas las cartas: Romanos, 1, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Pedro, Judas y Juan. Todas las cartas, como decía el hermano Machuca, del Nuevo Testamento. Ok. Diferencias entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Esto es clave para la interpretación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, libros históricos. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros cuando interpretamos, o vamos a aplicar la interpretación, decimos, oh, es un libro histórico. ¿Okay? Si es un libro histórico, por ejemplo, Primera de Crónicas y Hechos, son libros históricos.
Pero hay una enorme diferencia, que uno está en el Antiguo Testamento y otro está en el Nuevo Testamento. Entonces nuestro análisis o nuestra interpretación tiene que ser ajustada por ello. Y esto es algo que las diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es algo que muchas iglesias o muchas denominaciones batallan cantidad para entenderlo. Y en realidad es sumamente sencillo. Es sumamente sencillo. Pero para ver diferencias tenemos que aprender primero los tipos de pactos y los dos pactos principales que hay en la Biblia. Entonces, diferentes tipos de pactos. Es el pacto de paridad, que ese es un pacto que se basa en la igualdad. Si usted y yo hacemos un pacto, es un pacto de paridad. No importa de qué se trate el pacto, pero es un pacto de paridad. ¿Por qué? Porque está basado en la igualdad. Usted es igual a mí. Nosotros somos seres humanos. Tenemos los mismos derechos, ¿sí? Cometemos los mismos errores, etcétera, etcétera. Totalmente igual. Y luego está este pacto que se llama pacto suzerain vasallo. Ese es un pacto de desigualdad. Ese es el tipo de pacto que en el mundo antiguo se hacía, por ejemplo, entre un rey y un esclavo. O entre el amo y el esclavo. Entre el maestro y el esclavo. Era un pacto de desigualdad, donde no las dos personas tenían los mismos derechos. Y este es definitivamente el tipo de pacto que hace Dios con el ser humano. ¿Por qué? Pues es muy obvio, no somos iguales, ¿verdad? Si usted y yo tenemos una diferencia de opinión, hay varias posibilidades. Puede ser que usted tenga la razón, puede ser que yo tenga la razón, puede ser que los dos estemos equivocados. Pero si tenemos diferencia de opinión, no puede ser que los dos tengamos la razón, ¿verdad? Si tenemos diferencia de opinión. Entonces, usted está equivocado, yo estoy equivocado, o los dos estamos equivocados. Pero si tenemos una diferencia de opinión con el Señor Jesús, ahí solamente hay una posibilidad. Usted está equivocado. ¿Ok? Yo estoy equivocado si tengo diferencia de opinión con el Señor Jesús. No hay otra posibilidad. No puede ser que mira que no. Estás equivocado y punto. Se acabó. ¿Por qué? Porque no somos igualdad por la simple razón de que Él es creador y nosotros somos creación. No obstante, Dios aún así entra en un pacto con nosotros. Sin necesidad alguna. A pesar de esta enorme diferencia que diría usted, oye, rey y esclavo. No, eso no es nada. Rey y esclavo es una diferencia social. Esta es una diferencia fundamental y trascendental entre creador y creación. Aún así, el creador entra en un pacto con su creación. Y eso es solamente por pura gracia. Porque no merecemos nosotros nada, ningún pacto merecemos nosotros. Sin embargo, por gracia, hay este pacto, suzerain vasallo. Ok. Dos pactos bíblicos principales. Y digo principales porque está el pacto abrahámico, ¿verdad? Dios hizo un pacto con Abraham. Está el pacto davídico. Dios hizo un pacto con David. Pero cuando nosotros analizamos con el fin de interpretar la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento nos interesan dos tipos de pactos. Y aquí es donde, reitero, la mayoría de las denominaciones o religiones tienen un terrible problema en entender esto, que es realmente sumamente sencillo. ¿Ok? Jeremías 30, 31 a 33, creo, dice que vendrán tiempos en que la ley ya no se escribirá en papel, se escribirá en los corazones. Antiguo Testamento dice eso, Hebreos 7, Hebreos 6, lo corrobora. Está. Antiguo Testamento dice que va a desaparecer, el Nuevo Testamento dice ya desapareció. Perfectamente coherente. ¿Ok?
El Señor Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley, he venido a cumplirla. No obstante, hay cantidad de doctrina que están aferrados a meter la creencia del Antiguo Testamento a la iglesia moderna o a la iglesia de Cristo, digamos. Bueno, para entender eso, el pacto mosaico tiene tres ramas principales. Está la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. ¿Okay? Para el pueblo de Israel, la ley que les fue dictada cumplía todos los aspectos de la vida del ser humano. ¿Ok? Entonces, la ley ceremonial se le llama la liturgia. Eso es la doctrina. ¿Qué se hace en una iglesia o en un templo? ¿Qué se hace en un santuario para adorar a Dios? ¿Qué constituye una oración adecuada, correcta a Dios? Esa es la ley ceremonial. Nosotros le llamamos liturgia. Lo que hacemos en el santuario es nuestra tradición litúrgica. Y luego estaba la ley civil. ¿Qué te es lícito? ¿Te puedes casar con la hija de tu hermano? Pues no. ¿Sí? La ley civil. ¿Qué es permitible? ¿Cómo se debe tratar un trato, por ejemplo? La ley civil decía, no, es que los que están pobres pueden ir a recoger fruto de las huertas de los que tienen dinero. Ley civil. Y luego está la ley moral. ¿Ok? No matarás. Trata a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? No robarás. Esa es la ley moral. ¿Ok? Y todas estas leyes conforman lo que hablábamos ahorita, que decíamos sí, no. ¿Sí? Pero dos de estas leyes ya no aplican bajo el testamento, bajo el pacto en el que estamos hoy en día. ¿Sí? Principalmente para nosotros, desde un aspecto doctrinal, la ley ceremonial. Y ahí por ahí que dices, no, mira cómo adoró David y que brincó y quién sabe cuántas cosas. No, pues súper, qué bueno, genial. Pero David era judío, vivía bajo la ley ceremonial. Y esa ley está inspirada para nosotros. Entonces, lo que aplica en la ley moral, ¿qué podemos hacer que no? Desde un punto de vista, pues, moral. Eso sigue vigente. Entonces, no debe de haber confusión realmente. Sin embargo, la hay, porque no pueden dejar este aspecto del antiguo pacto atrás. Y por lo tanto, nosotros vivimos hoy bajo el pacto del testamento que es en la gracia. Y el Señor Jesús nos lo definió. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Sí, es sencillo, Marcos 16:16. No hay una expresión más sencilla, más directa del pacto de la gracia. Podemos entrar en profundidades doctrinales y hablar todo el día y toda la noche de sí, efectivamente, qué es eso, por qué es eso y cómo vamos a adorar y por qué vamos a adorar. Últimamente dice, el que creyera y fuere bautizado. Ahí está el pacto. Dios dice, ¿crees en Jesús? ¿Fuiste bautizado? Por lo tanto, dice Dios, esa es tu parte del pacto, que no te mereces. Y dice Dios, por lo tanto, yo te salvo. Y ahí está el pacto de la gracia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos la Biblia y vamos a intentar una interpretación y decimos, ay, es histórico esto. Okay, sí, pero considera que hay una diferencia entre pactos. Hay un sistema en el que se vivía en el mundo antiguo y hay un sistema en el que se vive en la actualidad. Para empezar, esta gracia está vigente para todo el mundo, para todas las naciones, para cualquier persona, para todos los gentiles y para todos los judíos y para cualquiera que se atreve a creer en el Señor Jesús. Ok. ¿Preguntas? Dígame, hermano. De ahí es, yo tenía una pregunta acerca de las
las danzas que se hacen últimamente en los santuarios, ¿verdad? Es de ahí de donde viene, ¿no? De ahí de cuando David danzaba. De David. Y ellos siempre pelean porque cuando uno les dice que las danzas pues no vienen. Correcto, de ahí viene. Ellos la sacaron como ministerios, porque ahora ellos son ministerios. Por eso como cristianos no podemos incluir eso en nuestra liturgia. En ningún lugar dice que Pedro danzó, o que Pablo danzó, o que se nos dé, sino todo lo contrario, dice que haya orden. Yo pienso que ahí es donde lo que estamos ahorita estudiando de las, poniendo la similitud de los dos pactos, que básicamente es un problema doctrinal que hay ahí, porque ellos están mezclando la gracia con la ley. Es básicamente Sí. eso nada más. Y no pueden comprender, eso es bien sencillo, es realmente súper sencillo. La ley se divide en esas tres ramas: ceremonial, civil y moral. ¿Sí? La ley moral está vigente. Eso trasciende. El Señor Jesús lo dijo: hombre y mujer los creó. Eso no puede expirar. Y por eso sigue vigente. Lo demás, no. La gracia está vigente para todos. No comprendo yo honestamente por qué es tan complicado, ¿sí? Y muchas iglesias ni se llaman iglesias, se llaman templos. Porque el templo, ¿ok? Pues está bien. ¿Por qué? Pues porque no pueden dejar el templo. Aunque el templo cayó, hoy ya nomás queda una muralla del templo. Ese es el templo al que se refiere las escrituras cuando hablan no del templo ese que está aquí, que se llama templo fulano de tal, o eso no existe. José, hermano, una pregunta. Si ellos aplican esa ley ceremonial, deberían aplicar todas juntas, ¿no? O sea, tendrían que ser lapidados por pecados, tendrían que ser circuncidados, no solamente danzar. Tendría que cumplir todo. Ese es otro problema, que son bien selectivos. Son bien selectivos. Y dices tú, bueno, ¿por qué eso sí y esto no? Como dice usted, hermano, totalmente. La misma Sí. palabra lo dice. ¿Sí? El punto del diezmo. El diezmo es algo del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, 100%. 100%. Y dices tú, ok, entonces necesitamos empezar a traer animales y cortarle la cabeza aquí, ¿no? O sea, no, para nada. ¿Por qué no? ¿Por qué diezmo sí? ¿Por qué animales no? O el mismo David. David danzó y se desnudó. Imagínense nomás qué desastre se hace, ¿no? Si empezamos a decir, bueno, pues a danzar y a desnudarse, no, qué horrible. Pierde el orden ni en el mundo se hacen las cosas, ¿no? Entonces sí, porque unas cosas sí y unas cosas no, ¿verdad? Aún los adventistas batallan en decir, bueno, es que el sábado, ¿ok? Y el sábado lo guardan y bueno, ¿por qué nomás el sábado? ¿Por qué no todo lo demás? ¿Sí, hermano? No estuve antes, no escuché todo, pero tengo una pregunta. ¿No se han dado cuenta las demás grupos que todas esas leyes, cuando el Señor Jesús expiró en la cruz, quedó claro todo? Han sido clavadas ahí, así dice exactamente el Romanos. Eso no hay que discutir. Para seguirlas practicando sería de locos. Sabemos que la gracia es la que nos tiene. Y no es como que son miles y miles y miles y miles de leyes, son como 600 y pico de mandamientos, ¿no? Entonces, dirías tú, son miles y miles. Hay muchas más leyes hoy en día que los mandamientos que hay aquí. Entonces, puedes hacer una lista y decir moral. Ceremonial. Sí, no, se acabó. Sencillo. Una pregunta, hermano. Anteriormente pasó ahí los libros proféticos
y las cartas. Tenía una pregunta para eso. Lo que es Apocalipsis, ¿hay alguna regla para que quede entre los libros proféticos? ¿No podría entrar también a lo de las cartas? ¿O es clasificado en ese lugar y no se puede mover? Bueno, puede haber, como dije, empalme, puede haber en todos estos. En el caso de Apocalipsis es 99.9 profético. Y eso es bien clave, ¿sí? Porque cuando veamos análisis literario, ¿sí? El texto, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Sí? Eso es clave. Sí, la pregunta era porque ve que se le dieron cartas y mandaron cartas a las 7 iglesias, ¿verdad? Entonces esa es la pequeña confusión que podría haber. Como había una carta, no entra a las cartas, sino se queda en la profecía por el contenido. Por el contenido es Okay. profético. De hecho, yo pienso, hermano, no sé, siempre he pensado que el libro de Apocalipsis es como la extensión de los hechos, ¿Por qué? porque habla de las iglesias que Pablo visitó en el libro de los hechos. ¿Ok? ¿Se lo valgo? Como dije, puede haber empalme, pero el punto principal del libro no es histórico. El punto principal del libro no es ser una carta. El punto principal del libro es profecía. Ese es el punto principal del libro. Como Éxodo, ¿no? Éxodo cae sobre leyes. Puede ser histórico, totalmente puede ser, pero el mayor punto es que cae sobre la ley. Buenas preguntas, buena conversación. A ver, hermano Jaime. ¿A quién le daban cuentas? Si era ley ceremonial o ley civil o ley moral, ¿a quién le iban a dar cuentas? Porque si no llevaban a cabo eso, no se podía conjugar hacia el propósito que se aplicaba, ¿no? O sea, si esto no funcionaba y lo llevaban, funcionó porque nos lo está trayendo el Señor a nuestro conocimiento, lo que es la ley como dijo el hermano, las cartas conjugaban con los hechos o no conjugaba con Apocalipsis. O sea, es un conjunto de ideas, ¿no? Lo que hay que sacar. O espiritualmente hablando, el mensaje era el que el Señor Jesucristo quería que recibiéramos de la manera que fuera o como lo entendían, porque no había Biblia. ¿En qué momento dices que no había Biblia? Eran pergaminos. Sí, en hebreo tiene miles de años. Y porque, o sea, a donde yo voy es por decir, el mensaje se enviaba y servía, ¿no? ¿Cuál mensaje? El de la ley ceremonial, lo que se llevaba a cabo en ese momento. Eso era función de los levitas. Okay. Había un grupo que definitivamente se consagraba, se dedicaba. Sí, esa era su función, pero también se me va la palabra. Se extinguió, pero en sus momentos también se fueron por el mal camino. Sí, se desviaron. Pero Había un grupo. sí, había una de las tribus. Ellos no tenían derecho a tener territorio. No tenían derecho a tener. Las 12 tribus se les dio, bueno, a 11 tribus se les dio un pedazo de territorio, vete a vivir allá, vete a vivir allá, y a los levitas nada. Porque ellos eran los encargados. Ok, vamos a entrar a la evaluación. Vayan preparando sus teléfonos. ¿Listos? Pueden
dice... Dije, está bien hinchada. Se apagó el aire. Se nos fue la luz, hermano. En el examen. Miren nomás qué suerte tienes, El internet como que se cayó. Todos bien, ¿no? Está muy débil. No hay examen. No hay examen. Hasta suerte tienen. Entonces más recreo. Vamos a... Puedes parar ahí.